Bueno, es que vamos a continuar con la clase La Gran Misericordia de Dios. Y el pasaje que hemos estado mirando ha sido con Abraham en Génesis capítulo 15. Versículo 1 a 6 y más específico versículos 2 y 3. Versículo... ¿Cómo? Amén. Versículo 2. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Versículo 3. Dijo también a Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que sería mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y por unas cuantas clases pasadas hemos estado hablando que el costumbre del tiempo durante ese tiempo era básicamente que si el padre no tenía un hijo suyo, después la herencia del padre iba a ir al mayor esclavo, al mayordomo de su casa. Eso era el costumbre del tiempo. Bueno, ya sabemos que esa costumbre era un costumbre de hombre. Lo que gobierna hombre, pero eso no es lo que gobierna Dios. Es que Abraham estaba presentando al Señor lo que él creía, lo que él miraba con ojo natural, lo que él oía con oído natural y lo que él entendía con seso natural, lo debajo. Y básicamente el Señor le dice: no lo debajo, sino Cristo. Bueno, ahora quiero que miremos otra vez el pasaje de Mateo, porque hay una diferencia en la sabiduría del mundo versus la sabiduría de Dios. La sabiduría de hombre, la sabiduría del mundo es debajo. Y comparado a la sabiduría de Dios es ignorancia. Ahora, la sabiduría de Dios comparado a la sabiduría de hombre, cuando hombre lo está mirando, cuando hombre lo está considerando, es locura. Los más sabios del mundo no creen en Dios. Su propia sabiduría no los permite. ¿Se acuerdan el contexto de San Mateo capítulo 11? Vamos a verlo. Un momento. En San Mateo capítulo 11, versículo 20, dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha
que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable. Después, versículo 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Después, este es todo el contexto. Después, versículo 25, en aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, las cosas de arriba, lo de arriba, escondiste de los sabios y de los entendidos del mundo, de los sabios y de los entendidos debajo, y la revelaste a los niños. Es que hombre en su sabiduría no puede arrepentirse, no puede venir a Cristo, no puede volver su corazón a Cristo. Ahora, quiero que miremos otro pasaje. Es en San Mateo, siguiendo en Mateo. Ahora, capítulo 19. Lo pueden apuntar. Capítulo 19, versículo 13. Versículo 15. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Bueno, el contexto. Vamos a mirar un poquito el contexto. San Mateo, capítulo 9, versículo 1. Aconteció que y el contexto va a ser esto, San Mateo capítulo 19, versículo 1 a versículo 12, y San Mateo capítulo 19, versículo 16 a versículo 26. Esto es el contexto de este pasaje aquí. Versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, versículo 7, y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Aquí vienen los fariseos. Ahora, los fariseos eran los que escudriñaban la Escritura. Bueno, el Antiguo Testamento. Escudriñaban la Escritura, iban a las escuelas de los rabíes para estudiar la Escritura, para ver qué es lo que dice la Escritura. Tan específico eran que miraban si era plural o singular. También el apóstol Pablo era un fariseo, antes que fue nacido de nuevo. Los miraban, los escudriñaban, y aquí vienen los fariseos, oigan, con su entendimiento de la Escritura, completamente ignorante
del propósito de la Escritura. Ellos vienen y le dicen su doctrina acerca de sus enseñanzas. Bueno, ¿es bueno hacer esto o es malo hacer esto? Pues en la ley de Moisés, esto es lo que dice. ¿Qué dices tú? Jesús no está... La respuesta de Jesús es esto: y los dos serán sola, y los dos serán una sola carne, uno. Todo para venir a la persona de Cristo, encontrar la vida en uno. Ya no mi vida, sino Cristo. ¿Qué tantas vidas hay ahora? ¿Dos? No, uno. Era un testimonio de Cristo y su iglesia. Era testimonio de Cristo. Y estos hombres, los fariseos, no miraban el testimonio de Cristo. Nomás seguían con su doctrina, su enseñanza, lo que aprendieron, lo que estudiaron, lo que escudriñaron. Pero toda la Escritura es testimonio de Cristo. Para venir a Cristo. Eso, ahorita estamos mirando contextos de varios pasajes, pero les voy a decir esto. El contexto de toda la Escritura es Cristo. Testifican de Cristo y para venir a Cristo. Es lo que dijo Jesús, Juan capítulo 5, versículo 39 a versículo 40. Son ellas que testifican de mí. Después dijo muy triste, y no quieren venir a mí. Testifican de Cristo con propósito de venir a Cristo. Ahora, otra vez, aquí están los fariseos, están más interesados de su doctrina en vez de la verdad. Mira, estos fariseos, estos hombres o mujeres, quién sabe quién eran, estas personas estaban, oigan, más obedientes a su doctrina que al testimonio. Ellos querían tentar al Señor con su doctrina. Ellos no querían venir a Jesús. Ellos querían seguir con su doctrina, mostrándoselo al Señor para que Él pudiera decir, sí, estás completamente correcto. Lo que tú crees es correcto, pero eso no es verdadero. Lo que hombre cree de abajo, lo que hombre piensa de abajo, con el pensamiento, con el entendimiento, con el conocimiento, con la sabiduría de hombre, de lo que es de abajo, es completamente ¿cómo se dice? Contrario a Dios. Aquí vienen los fariseos y dicen, mira, yo sé lo que dice esta escritura. Dice esto, mira, dice lo siguiente. Ellos en su propia sabiduría están completamente ignorantes. Porque el testimonio no es de enseñarnos a nosotros cómo vivir o cómo no vivir. Para decir lo que debemos de ser o lo que no debemos de ser. No. La Escritura es dado de Dios para traer a la persona de su Hijo. Es dado de Dios para testificar de Cristo, para que el corazón pueda venir, pueda volver al Señor. Ese es el propósito de la Escritura. Ellas son ellas que testifican de mí, de nada menos.
de nada menos. Es que los fariseos durante ese tiempo estaban muy obedientes a su doctrina, pero estaban completamente desobedientes al testimonio. Esos eran versículo 1 a 12. Ahora, versículo 7, le dijeron, ellos vienen y dicen, a ver Jesús, la escritura dice esto, haz esto y haz esto. Ahora, ¿qué tú dices, Jesús? Jesús dice, no, que no saben que desde el principio. Él respondió diciendo, versículo 4, ¿no habéis leído en el testimonio que Él hizo los dos al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es que ya no dos, sino uno. En el momento del nuevo nacimiento, el gran cambio eterno ha venido a la alma. El cambio simplemente es esto. No yo, ya no yo, sino Cristo. No dos, sino uno. Ya no yo mi vida y Cristo mi vida también. O Cristo para ayudar mi vida. No, no, no. Ya no dos, sino uno. No yo, sino Cristo. Versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no los separe el hombre. Lo que Dios hace, hombre no lo puede separar. En el momento del nuevo nacimiento, Cristo aparece en el alma por primera vez. Esto es milagro de Dios. Dios lo ha hecho. Cristo está presente en la alma. Ahora, hombre no puede cambiarlo. Les dije, el gran cambio del universo vino a la alma, el momento del nuevo nacimiento. Y el cambio simplemente es esto, no yo, sino Cristo. Hombre no puede cambiar eso. Bueno, ahora, la mente del creyente puede estar completamente ignorante de quién está presente, pero eso no cambia la verdad, no cambia la realidad, no cambia. Hombre no lo puede cambiar. En el momento del nuevo nacimiento, Cristo es nuestra vida y sigue de ser nuestra vida. No dos, sino uno. Y la vida es Cristo mismo. No mi vida. La cosa es, estamos completamente ignorantes de quién está en el medio, porque igualmente como los fariseos, tenemos nuestras doctrinas, nuestras enseñanzas y nuestros conceptos del testimonio. Y estamos averiguando con el Señor y decimos, mira Señor, yo sé lo que dice la Escritura, dice esto. Y el Señor dice básicamente, no. Tomas la Escritura como si hombre es el objeto de la Escritura, y hombre no es el objeto de la Escritura. La Escritura, el objeto de la Escritura es Cristo. Ellas que testifican de mí. Cristo es el objeto de la Escritura. Testifican de Cristo con propósito de venir a Cristo. Bueno, ahora, versículo 7.
Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Oigan la respuesta de Jesús. Él les dijo, por la durez de vuestro corazón. Por la durez de vuestro corazón. Un corazón que no quiere arrepentir, que no se quiere arrepentir, que no se quiere venir al Señor, que no quiere volver al Señor. Muy claramente. ¿Se acuerdan de las 3 ciudades de Mateo capítulo 11? De todos los milagros que hacía Jesús en esas ciudades, de toda la predicación del Evangelio que hacía Jesús en esas ciudades, de todos los que sanaban en esas ciudades, no se arrepentían. Con toda su sabiduría, la sabiduría de hombre, la sabiduría de abajo, no podían arrepentirse. Ahora, Mateo capítulo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él dijo, ¿por qué me amas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Si quieres entrar en la vida, a guardar los mandamientos, le dijo, ¿cuáles? Este es el joven rico. Y le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Viene un joven y le dice, ¿qué tengo que hacer de aquí para tener vida eterna? Bueno, vamos a ver los mandamientos, pero que no sabemos, y sí lo sabemos, lo podemos escudriñar. Cuando vino Moisés bajando la montaña, venía con las 2 tabletas, ¿verdad? Eran las tabletas del testimonio. No eran las tabletas de lo que debes de ser y lo que no debes de ser. Las 2 tabletas eran como un foto de Jesús. Y eran 2, porque en la palabra de 2 testigos está establecido la palabra. Pero no miraban que era el testimonio de Jesús. Porque Jesús no era su objeto. Su propia faz era su objeto. Por eso viene este hombre joven rico y le dice, ¿qué tengo que ser yo? Y le dice Jesús, bueno, pues ¿qué dicen los mandamientos? Haz esto, no hagas eso. Pues eso ya lo he hecho. Pero ese hombre no es Jesús. Les voy a decir algo y no se espanten los de primer año. O a lo mejor los de segundo año, tercer año, no sé. Dios no quiere que sean como Jesús. Él ya tiene su Hijo, quien le agrada, quien siempre hace lo que le agrada a su Padre. Lo que Dios quiere es que su pueblo conozca su Hijo. Lo que Dios quiere es que su pueblo conozca
su vida verdadera. Ya no dos, sino uno. Y el uno es Cristo mismo. Este joven rico todo esto lo he guardado desde mi juventud, más que me falta. Pues te va a faltar mucho porque no eres Cristo. Te falta todo, no puedes. Versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Qué le está diciendo? Deja tu doctrina, deja tu concepto, deja toda tu fuerza que haces, déjaselos a los que los quieren. Hazte como un ignorante acerca de Dios, dependiente en otro, no en tu propio entendimiento, sino dependiente en otro. Y ven y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Deja y ven. Miren, otra vez con la diagrama. Con Abraham. Sal y ven. Un arrepentimiento verdadero. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pero les voy a decir, es más fácil de dejar lo que es de nosotros, como ejemplo, como esta pluma, un lápiz, una Biblia, un iPad, un de estos de notas, una mesa, un carro, una casa. Es más fácil dejar cosas que dejar lo que creemos que es nuestra vida. Dios ya sabe esto. Cuando en la gran, entrañable misericordia y gracia de Dios, Dios por medio de su Espíritu Santo hace que nuestro corazón vuelva al Señor, para que se quite el velo de ignorancia, para que Dios Padre pueda revelar quién está en la alma. En ese momento gobierna el entendimiento de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios en nuestro corazón. El gran cambio se efectúa en ese momento en nuestro corazón y somos gobernados, no yo, sino Cristo. Eso era el texto de Mateo capítulo 19, versículo 13 a versículo 15. Dejar a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. De arriba. Otra vez, niños que son dependientes de otros, niños que son ignorantes a las cosas del mundo, niños que no tienen poder en sí mismo, puedes decir como ovejas, ¿verdad? Que necesitan un pastor. Pero el pastor que necesitan no es hombre que se encuentra abajo, es Cristo mismo. Mirando a Dios para recibir todo lo que se necesita. Bueno, otro pasaje es el mismo
es el mismo pasaje, pero en San Lucas. San Lucas capítulo 18, versículo 15 a versículo 17. San Lucas capítulo 18, versículo 15 a versículo 17. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ahora más específico. En Mateo, reino de los cielos. Ahora más específico, reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Pero ¿cómo lo recibe? ¿Cómo lo recibe un niño? ¿Cómo? No es tanto de un niño como un pequeñito. No. Porque en Mateo capítulo 11 miramos, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Él estaba hablando de sus discípulos. Discípulos, hombres, Pedro, Juan, todos que estaban ahí, Mateo. El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Cómo lo recibe una persona como niño? Señor, yo no puedo. Eso, ¿se acuerdan hace rato del el joven rico? ¿Verdad? Miren. No tienen que ir ahí, pero en San Mateo capítulo 19, versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que es difícilmente entrar un rico en el reino de los cielos. Un rico en su propio entendimiento, en su propia fuerza, en su propia habilidad. Que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un cameo por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios es posible. El contexto. ¿Cómo viene uno a Jesús? Dejar los niños venir a mí. El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Cómo viene a recibir el reino de Dios? ¿Cómo viene a entrar al reino de Dios? ¿Cómo viene, oigan, a mirar el reino de Dios? Básicamente confesando, declarándole a Dios: Dios, es imposible conmigo, yo no puedo. Usted puede. Yo no veo, usted ve. Yo no oigo, usted oye. Si usted no lo hace, Señor, no se va a hacer. Usted conoce a su Hijo, yo soy el que no lo conozco. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Si usted no revela su conocimiento de su Hijo, después yo sigo completamente ignorante en mi conocimiento.
no yo, sino Dios. No mi habilidad, sino la habilidad de Dios. No mi fuerza, sino la fuerza del Espíritu Santo. No mi poder, sino el poder de Dios. No mi sabiduría, sino la sabiduría de Dios. No yo, sino Dios. Así es como venimos al Señor como niño. Y les voy a decir esto. Verdaderamente es un milagro de venir a Cristo. Es un milagro para que el corazón pueda arrepentirse al Señor. Es milagro. Es milagro. Porque verdaderamente cuando uno está conociendo que no puede, es porque el Espíritu Santo ha estado preparando la tierra de su corazón. Para encontrar el quien puede. Ahora, otra vez en San Lucas, capítulo 18. El contexto. Jesús dijo, dejad los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Versículo 17. El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Vamos a mirar el contexto de lo que dice esto Jesús. En San Lucas capítulo 18, comenzando con versículo 9. Versículo 9 a versículo 14. Este es el contexto por cual dice lo que dice Jesús. A unos que se confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. A unos que confiaban en sí mismos. Cuando tenemos la confianza en nosotros mismos, bueno, para lo que sea, para entender lo de Dios, para conocer lo de Dios. Lo escondiste de los sabios y entendidos de este mundo y se lo revelaste a niños. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, obraba con sí mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Aún ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mira lo que hago, mira lo buen que hago. Más, versículo 13, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Alzar los ojos al cielo es lo mismo decir volver el corazón al Señor, levantar los ojos. Pero Él es el que levanta nuestra vista. Él es nuestro soporte. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Propicio, misericordia. Ten misericordia de mí. Yo no puedo, Señor. Yo no sé. En mí no hay habilidad. Ten misericordia, porque en usted hay habilidad. Usted puede, usted sabe, no yo.
Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora les voy a decir esto. Después, versículo 15. Traían a él los niños para que los tocase. Lo cual, viniendo los discípulos, le reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. El que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Último pasaje. San Mateo capítulo 18, versículo 1 a 6. Y el contexto es San Mateo capítulo 17, versículo 24 a versículo 27. Y San Mateo capítulo 18, versículo 7 a versículo 14. Pero vamos a ver San Mateo capítulo 18, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Bueno, pues a lo mejor querían saber de entre ellos mismos quién era el mayor. ¿Quién sabe? Yo no sé. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Pero por qué? ¿Quién es el mayor? Ahora, piénsalo. ¿Quién es el mayor en el reino de Dios? Les voy a decir: Cristo. Cuando viene uno, oigan, por medio de la obra del Espíritu Santo, cuando viene uno a Jesús, cuando el corazón vuelve al Señor, por la obra del Espíritu Santo, cuando en el corazón de uno hay un arrepentimiento por primera vez, es decir, lo mismo que ahora es nacido de nuevo, Cristo aparece en esa alma, y ya no dos, sino uno. Y el uno es Cristo, el mayor en el reino de Dios. Para humillarse uno es milagro de Dios. Sí, es milagro de Dios. Hombre no lo puede ser, es un milagro. El Espíritu Santo sigue preparando la tierra en nuestro corazón, puedes decir, para humillarnos. Porque cuando el corazón está humillado, puede volver al Señor. Cuando el corazón está humillado, no está encontrando su fuerza, su habilidad, su conocimiento, su entendimiento, su sabiduría en sí mismo. Sino está diciendo: yo no sé, estoy completamente ignorante, yo no puedo, yo no tengo fuerza, lo tengo que encontrar en otro, Cristo mismo.
lo que comienza a gobernar a esa persona, no yo, sino Cristo. Por eso dice Jesús, así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque está gobernado del gran cambio. No yo, sino Cristo. No mi fuerza, sino Cristo. No mi sabiduría, sino Cristo. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, que tiene el entendimiento, no yo, sino Cristo, me recibe a mí. Este es el contexto de todos estos pasajes. Hemos mirado el contexto. La durez de corazón en la sabiduría de hombre, la sabiduría de abajo es durez de corazón y no se puede arrepentir el corazón, no se puede humillar el corazón. Es que no sirve para nada. Pero gloria a Dios, el Espíritu Santo sigue fiel al Hijo. Sigue fiel, oigan, sigue fiel preparando nuestro corazón para que nuestro corazón pueda ser humillada para volver en la fuerza del Espíritu, para que haya un arrepentimiento verdadero en nuestro corazón, para volver al Señor, para mirar el quién está presente, para declarar como todos los demás que se humillaron, no yo, sino Cristo. Y seguir siempre. Señor, yo no puedo. Señor, yo no conozco. Si no es lo que usted hace, no se va a hacer. Si no es su habilidad, después no se va a hacer. Si no es su sabiduría, después sigo ignorante. Si no es lo que usted ve, después yo sigo ciego. Ten misericordia de mí, porque yo no puedo, pero usted puede. Y confío en usted, no en lo mío, sino en usted. Bueno, ¿ya sonó la vaca? Bueno, después, si tienen preguntas, apunten la pregunta y si Dios quiere, en el principio de la clase de la semana que entra, les pregunto si tienen preguntas. Bueno. Bueno, Dios os bendiga, los miro en la siguiente clase. Ten una buena comida.